mis hermanos, comparto con ustedes la reflexión de este día, martes 7 de marzo, que lleva como título Los primeros pasos. La base bíblica se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y dice así la palabra de nuestro Dios: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada la Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. La reflexión la comparte el señor Truman Poole de Texas, Estados Unidos, y dice: me cuesta despertarme temprano por la mañana. Asimismo, es aún más difícil despertar con un alma y un corazón listo para la adoración y alabanza a esas horas. Como un estudiante universitario que a menudo se acuesta muy tarde, al despertar pienso: es muy temprano para comenzar el día. Esa actitud garantizaba que las mañanas serían miserables. Sin embargo, cuando me concentro en Dios antes de levantarme de la cama, los primeros pasos que doy son más alegres. Según el capítulo 3 de Hechos, los primeros pasos que el hombre sanado dio fueron llenos de adoración. Más adelante, en el capítulo 4 de Hechos, versículo 22, leemos que el hombre tenía más de 40 años. Nunca había dado un paso en 40 años. Fue sanado por un milagro y alabó a Jesús cuando comenzó a caminar. Despertar cada día de por sí es un milagro y vale la pena celebrarlo. Cada nuevo día es un regalo de nuestro Dios misericordioso. Oración. Padre Celestial, gracias por el don de tu gracia y por el don de un nuevo día. Ayúdanos a adorarte y reflejar tu amor en cada paso que damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pensamiento para el día: ¿cómo daré gracias a Dios por cada nuevo día? Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan un bendecido día.